Si no son bautizados en agua y desean pertenecer a la iglesia local, gloria al Señor, a través del bautismo en agua, pueden quedarse. Al final vamos a tener una pequeña charla aquí. Sí, gloria al Señor. Aquellos que tal vez vienen de otra iglesia y quieren ser miembros en plena comunión, porque al transcurso de la enseñanza vamos a estar viendo cuáles son los beneficios o los privilegios que tiene un miembro en plena comunión. Y usted debe estar enterado de todo esto, porque para que usted pueda ser un miembro en plena comunión y reciba todo privilegio, también tiene que cumplir algunos requisitos. Bendito sea el Señor. Así que aquellos que no son miembros, son bautizados en agua, pero no son miembros en plena comunión, o no son miembros de la iglesia, también pueden quedarse al final para que puedan participar de la charla y darle algunas pautas, gloria al Señor, con respecto al bautismo en agua, que es a fin de año. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Aquellos que también se están añadiendo y no son bautizados ni nada de aquello, pueden también venir por aquí y estar en la enseñanza para tomar sus notas de cuántos son los candidatos, gloria al Señor, alabado sea Dios, para el bautismo de fin de año. Vamos a ver cuántos candidatos hay, gloria a Dios, y vamos a ver cuántos aprueban también. Amén, hermano, gloria al Señor. Muy bien, en esta noche vamos a dar la primera enseñanza, bueno, hasta donde podamos llegar, la enseñanza con respecto a qué cosa es el bautismo cristiano. ¿Qué cosa es el bautismo cristiano? Para esto vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 16, el verso 16. Aleluya. Al final usted puede hacer, voy a aceptar un par de preguntas por ahí. Gloria al Señor, para culminar o cerrar esta parte de la enseñanza al finalizar. Marcos capítulo 16, el verso 16. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Marcos capítulo 16, el verso 16. Si le encontró me dice amén. Y si puede ponerse de pie, póngase de pie, hermano. Si no, de rodillas también puede orar. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Marcos capítulo 16, verso 16. ¿Le encontraron, hermano? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a lecturar la palabra de Dios. Siempre honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Padre, te pedimos en esta hora, Dios mío, que puedas obrar, Señor, en nuestro corazón a través de tu palabra. Puedas enseñarnos, Dios mío, aquellos pasos, aquellas pautas, aquellos parámetros que necesitamos conocer para poder, bendito Dios de la gloria, agradarte más cada día. Papito Dios, tú eres bueno en gran manera y creemos, Señor, que tú eres fiel. Gracias, Señor, por este momento y declaramos la gloria de tu nombre a través de tu palabra y la bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome lugar, hermano. Gloria al Señor. Aquellos que son candidatos, es menester que puedan estar en la enseñanza de los viernes. Gloria al Señor. Para que usted pueda estar consciente para el día del bautismo, si es que llega, hermano, preparadito para ese día del bautismo. Gloria al Señor. Porque usted tiene que tener toda la certidumbre de fe, debe tener todo el conocimiento. La vez pasada, hermano, hace un par de años atrás, llegó una hermanita que le preguntamos si era bautizada. Ella dijo que si era bautizada. Gloria al Señor. Ah, qué bueno, hermanita. Entonces le digo, hay que esperar un tiempito más para que podamos reconocerla como miembro en plena comunión de la iglesia y empiece a tener participación. Gloria al Señor. Porque es uno de los privilegios, hermano, que recibe. Empieza a tomar parte, gloria a Dios, de los cultos. ¿A cuánto le gustaría cantar un coro aquí adelante, hermano? ¿A cuánto le gustaría dar su especial? Compartir la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Pero para eso hay que ser miembro en plena comunión. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Mire, y entonces le consulta, hermanita, entonces usted es casada. Y la hermana me dijo, no, no soy casada. Ah, usted la bautizaron cuando era soltera.
No, cuando yo estaba en conviviente me bautizaron. Bendito sea el Señor. Mi hermano, este es un error. Porque la palabra del Señor dice que hay que estar libre de pecado. Hay que cerrar puertas al enemigo para poder formar parte, gloria al Señor, del cuerpo de Cristo en base a la iglesia local. Gloria al nombre del Señor. Pero vamos a ver, por ejemplo, eso vamos a ver un poco más adelante. Es por eso la razón que necesitamos conocer la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Marcos capítulo 16, verso 16. El que creyere y fuere ¿qué? Entonces significa que es necesario un bautismo. Que es necesario ser bautizado en agua. Yo he sido bautizado en la iglesia tradicional cuando tenía aproximadamente 7 años. 7 a 8 años. Cogieron, hermano, me llevaron ahí a la parroquia, me pusieron en una tina, en la cabecita ahí, me mojaron un poco la cabeza y me dijeron que ya estaba bautizado. Y yo me alegré porque a mí me dijeron que si no me bautizaba en agua, el duende me iba a llevar. Entonces yo por eso estaba más animoso que pueda bautizarme. ¿Cuándo me van a bautizar? Le molestaba a mi mamá: mamá, ¿cuándo me va a bautizar? ¿Cuándo va a ser el día? Ya pronto, hijo. ¿Cuándo? Si no, el duende me va a llevar, no me vas a encontrar. Porque eso fue lo que nos inculcaron a nosotros y nos engañaron. Que si no te bautizas en agua, el duende te lleva. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cierto? ¿A cuántos les han engañado eso? A varios, ¿no? El duende te va a llevar. Poder en la sangre de Cristo, hermano. Entonces, miren, que es necesario, hermano, un bautismo. El Señor enseña que es una, hermano, parte, gloria a Dios, de nuestra fe. Pero tengo que decir algo también con respecto al bautismo. El bautismo en agua no salva. Bendito sea el Señor. La vez pasada escuché a una hermanita decir: yo puedo pecar todavía porque no soy bautizada. Pero tú que eres bautizada, tú no puedes pecar porque ya te bautizaste. Yo tendría que hacer una pregunta ahí. ¿La salvación es operada en el ser humano cuando se convierte o cuando se bautiza? Se convierte. ¿Ah? ¿Cuando se bautiza? Cuando se convierte. Cuando se convierte. Quiere decir que si tú has sido un hombre o una mujer, hermano, de lo peor, y en ese día te conviertes a Cristo y te arrepientes de tus pecados, a los 2 segundos te da un paro cardíaco y te mueres, te vas con el Señor. Porque ya quedó operada la salvación, la purificación, el pago que hizo Cristo Jesús por nosotros. Pero ahora nos toca el segundo pasito. ¿Cuál es el segundo pasito? El bautismo en agua. Bendito sea el Señor. Luego vamos a ver por qué. El bautismo en agua, hermano, es la confirmación de nuestra fe. Aleluya. El bautismo en agua es la confirmación de nuestra fe. Porque el bautismo en agua, hermano, no te perdona los pecados. El bautismo en agua, gloria al Señor, es un acto de obediencia al mandato de Cristo. Porque fue Jesús mismo quien instituyó, gloria al Señor, quien nos enseñó y quien nos ordena que podamos participar del bautismo en agua. Gloria al nombre del Señor. Usted preguntará y dirá: pero pastor, si usted dice que le ha bautizado cuando tenía 8 años, ¿y por qué se volvió a bautizar? Porque en ninguna parte de la Biblia, hermano, se afirma el bautismo a los niños. Porque usted tiene que estar preparado para ser salvo. Gloria al Señor, tiene que estar consciente de lo que es la salvación para que también usted sea bautizado en agua. A un niño, hermano, de 5 meses, de 1 año, de 2 años, ¿qué le va a decir? ¿De qué pecado le va a pedir usted que se arrepienta? ¿Cómo usted le va a decir a un niño de 2 años: arrepiéntete? Si está libre de pecado, que si los niños, hermano, los pequeñitos mueren, se van con el Señor. ¿Y cuántos pequeñitos hay acá? ¿Cuántos pequeñitos hay acá? Dios mío, hermano, hay que hacer un culto de arrepentimiento aquí hoy día. En vez de bautismo de arrepentimiento, hermano, usted tiene que decir amén. Porque usted no es salvo porque usted es bonito, es salvo porque Cristo ha pagado el precio. Amén. Por eso usted es salvo. Porque es bonito, es bello como su pastor. No, hermano.
Usted es salvo gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso usted es salvo. Por eso cuando yo le pregunto cuántos pequeñitos hay aquí, usted tiene que decir amén. ¿Cuántos pequeñitos hay aquí? Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos pequeñitos hay por allá? Amén. Ya se animaron, gloria a Dios. ¿Cuántos pequeñitos hay por aquí? Amén. Alabado sea Cristo. ¿Y usted está seguro en Cristo Jesús? La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es gracias al pago que hizo Jesús, hermano, por nuestros pecados, el cual Él pagó en la cruz del Calvario con su sangre preciosa. Amén, hermano. Amén. Bendito Dios. Alguien dijo por ahí, hermano, disculpe. Si usted no guarda el sábado, usted no es salvo. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice Lucas capítulo 23. Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 23. Miren lo que vamos a ver aquí, el verso 42. Miren lo que vemos aquí. Hablamos primero de que el bautismo en agua no salva, pero Dios le ordena, el Señor ordena, es una ordenanza, es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿en qué basamos de que el bautismo no salva? Vemos por ejemplo aquí, Lucas capítulo 23, verso 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Significa, hermano, que si usted no tiene oportunidad de bautizarse y muere, usted es salvo. Pero si usted tiene oportunidad de bautizarse en las aguas y usted no lo hace, usted está corriendo riesgo. Que si usted tiene oportunidad de pasar por las aguas bautismales en el primer bautismo y no lo hace, que dice usted: ay, todavía no estoy preparada o preparado, hermanito. Llega el segundo bautismo, dice: pastor, todavía no estoy preparado, me falta un poquito ya. Llega el tercer bautismo y dice: pastor, una más y en esta. Y antes que llegue el cuarto bautismo, corre el riesgo de perderse, hermano. ¿Por qué? ¿Cuál fue el primer pecado que se originó en la tierra? La desobediencia. ¿Quiénes fueron? Adán y Eva. Y si no es tan grave el pecado de desobediencia, ¿por qué tuvo que sacarnos del huerto del Edén? Es que la desobediencia, la rebeldía, hermano, bendito sea el Señor, va en contra de Dios. Porque Dios tiene puros hijos obedientes. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria al Señor. Porque aquí hay puro obediente, hermano. Gloria al Señor. ¿Sí? ¿Amén o no amén? Amén. Y mire, aquí vemos el que estaba a un lado de la cruz, uno de los delincuentes, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo, porque ese mismo día murió. ¿Qué significa? Que al estar muerto y creer en Jesucristo, indirectamente, hermano, gloria al Señor, él reconoció la autoridad de Jesús. Se arrepintió de sus pecados. Y cuando él muere, hermano, va a parar, gloria al Señor, en el paraíso, en la presencia de Dios. Alabado sea Cristo. Pero no tuvo tiempo de bautizarse. El que no tuvo tiempo, por eso, hermano, se fue con el Señor. Pero si hubiese sido uno de nosotros, imagínense, que usted tiene tiempo. ¿Cuántos, por ejemplo, no son bautizados en agua todavía? Está mi hermano Manuel, mi hermanita Tania, mi hermano Carlos, mi hermano. Si usted tiene tiempo de hacerlo, conociendo la palabra y usted no lo hace, usted está incurriendo en desobediencia. Me acuerdo, ahí está el pastor, es testigo. Me acuerdo una vez cuando íbamos al bautismo, el primer bautismo de la iglesia, me acuerdo hace años atrás, hace 14 años atrás. Gloria al Señor. El pastor pregunta y dice: a ver, ¿cuántos se van a bautizar? Yo, hermano, estaba enamoradísimo de Dios. Yo levanté mi mano primerita arriba. Y la hermanita que estaba al costado, hermano, que danzaba en el espíritu y se movía de rincón a rincón en la iglesia, me queda mirando y me dice: ¿lo has pensado? Le digo: ¿qué lo que voy a pensar? Si a Cristo me salvó, si ya yo escapé de la condenación, ¿qué más me toca? Seguir el segundo pasito del escalón, de la escalera, que es el bautismo en agua. Porque si yo ya vine a Cristo, yo tengo que dejar el pasado atrás.
Yo no tengo que mirar atrás, hermano. No tenemos que ser como la esposa de Lot, que iba caminando, hermano, gloria al Señor, arriba con Lot y sus hijas. Pero dijo, ay, voy a ver mi televisor, y miró atrás. Por recordar el televisor, el frigider, la casa bonita, los muebles lindos, volteó atrás, hermano, y se convirtió en una estatua de sal. Mire lo que sucedió. Eso significa que perdió la oportunidad de vida, perdió la oportunidad de salvación. Y nosotros, si es que hemos venido a Cristo, debemos aprender a mirar adelante y no atrás. Porque lo que pasó atrás, hermano, no es bueno. Y hay que dejarlo atrás. Pero el bautismo en agua, gloria al Señor, no salva en sí mismo. Porque entonces tendríamos que bajar a Cristo de la cruz y poner el bautismo. El que pagó por mí, hermano, no es el bautismo. No es el guardar el sábado o el guardar el domingo. Quien murió por mí es Jesucristo, mi Señor. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el que da la vida eterna. Entonces, nosotros tenemos la vida eterna gracias a Jesucristo. Pero Él nos dio también el bautismo en agua para ser obedientes a su orden. Dice la palabra del Señor, hemos leído Marcos. Vamos a leer otro pasaje, por ejemplo. Gloria al Señor. 1 Corintios 1:14. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué significa esto, hermano? Que el primer paso y el único paso para la salvación es el arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. Que si usted se arrepiente, todos sus pecados son perdonados. Ahora usted tiene que aprender a caminar la vida cristiana. Y como el segundo paso, hermano, es el bautismo en agua. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Había algunos que están echando humo en la cabeza. ¿Cómo es eso? Maravilloso, Dios. Bendito sea el Señor. Hay que entender también que la salvación, hermanos, no se gana por obras ni tampoco por ceremonias. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, más adelante. Efesios capítulo 2, verso 8. Gloria al Señor. Efesios capítulo 2, el verso 8. Gloria a Cristo. La salvación, hermano, no es por obras ni tampoco por ceremonias. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se da cuenta que la salvación es un regalo de Dios? La salvación, la vida eterna, hermano, el cielo, la herencia eterna, es un regalo de Dios. Es una dádiva del Señor. Es por eso que, hermano, por más ofrenda que usted dé, por más diezmos que usted dé, eso no le va a llevar al cielo. Bendito sea el Señor. Sino el que usted haya aceptado el sacrificio de Cristo y haya decidido seguir, hermano, sus pisadas. Haya decidido dejar el pecado y haya decidido agradar a Dios. Desde ahí empieza todo. ¿Y cuántos ya han decidido por Cristo? Amén. Usted ya dio el primer pasito. Pero vamos a ver entonces qué cosa, hermano, no es. ¿Qué no es el bautismo en agua? Usted tiene que entender esto. San Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. ¿Qué cosa no es el bautismo en agua? Porque hay muchas ideas erradas. Hay muchas ideas equivocadas con respecto al bautismo. Gloria al nombre del Señor. Porque hay muchas razones por las cuales la gente, hermano, cuando hablamos del bautismo en agua, dice, yo no quiero bautizarme. Porque es un mayor compromiso. No, hermano, el compromiso usted ya lo tiene desde que se convirtió. El compromiso usted ya lo tiene desde que vino a Cristo. San Juan capítulo 3. Gloria a Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bendito sea el Señor. ¿Qué cosa no es el bautismo en agua? No es, hermano, el nuevo nacimiento. Es por eso que la gente se equivoca cuando dice, yo no me quiero bautizar porque yo no quiero tener un mayor compromiso con Dios. Es un error. Porque uno tiene un compromiso con Dios, hermano, desde que Dios le perdona su pecado. Desde que usted queda limpio, hermano, desde que usted no tiene culpa, desde ese momento usted, gloria al Señor, ya tiene un compromiso con Dios. Y quiero ir un poquito más allá. Desde que usted aceptó a Cristo en su corazón, déjeme decirle que usted le ha declarado la guerra al diablo. ¿A cuánto le gusta eso? Bendito Dios. Es que, hermano, para que usted vence esa guerra, usted no va a vencer con su propia fuerza. La Biblia dice que Cristo ya lo venció. Lo que nos toca a nosotros es seguir creyendo en ese poder redentor. Bendito sea el Señor. Pero cuando usted se bautiza, usted no nace de nuevo. Usted nació de nuevo cuando se arrepintió de sus pecados. Cuando usted le dijo, Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor, y hoy me arrepiento y dejo todo pecado, Señor. Desde ese momento, su nombre quedó escrito en el cielo. Los ángeles empezaron a hablar arriba. Gloria al Señor. ¿Qué nombre vas a escribir? Tania. ¿Tania qué es usted? Tania Benítez. ¿Quién está el Tania Benítez? Vamos a ver quién es. Bendito sea el Señor. Porque ya Dios, hermano, empieza a mandar sus ángeles para sus hijos, que los guarde, que los proteja. Pero ya su nombre, hermano, quedó escrito allá arriba en el registro del cielo. Porque usted ya es salvo. Porque usted ya tiene vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Su nombre quedó escrito, hermano, en el libro de la vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando usted se bautiza, hermano, su nombre no va a ser aclarado. Su nombre ya está clarito ahí. Aleluya, amén. Usted cuando se bautiza, usted va a agradar a Dios. Porque usted está siendo obediente al Señor. Usted está siendo obediente a Él. Gloria al Señor. Porque es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Cuándo es entonces que usted nace de nuevo? Cuando se bautiza, ¿amén? No. Cuando se arrepiente. Amén. Cuando usted deja sus pecados, hermano. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted le dice, Señor, aquí quedo, Padre, con todo, borrón y cuenta nueva. Ahí se operó la salvación. Cuando usted va a las aguas bautismales, hermano, usted está cumpliendo el mandamiento del Señor. Cuando usted llega a las aguas bautismales, hermano, es muy lindo, es muy bonito. Gloria al nombre del Señor. Los que han sido bautizados en agua conocen esto, hermano. Es una experiencia muy linda. Gloria al Señor. Aunque para mí no tanto, hermano, porque el pastor que me bautizó, me acuerdo que me sacó el pañito de la boca, hermano, y tuve que tragar agua. Y tuve que levantarme rápido. Gloria al Señor. Yo quise glorificar a Dios, pero igual estaban encantadísimos, hermano. Señor, ahora sí. Porque eso usted tiene que, hermano, anhelarlo. El bautismo en agua, los que no son bautizados tienen que desearlo, tienen que padecer, tienen que estar, hermano, deseosos. Amén. Gloria a Dios. Porque ni quieren que vamos a bautizar a uno, hermano, que ni siquiera viene a las oraciones. Que ni quieren que vamos a bautizar a un hermano que viene de vez en cuando a la iglesia. Porque para ser bautizado, hermano, y ser miembro en plena comunión, tal vez hay iglesia, hermano, que usted viene 2 o 3 días, sigue por ahí tomando de su copita de repente de alcohol, y a la semana le andan bautizando. Oh, hermano, ese es un error terrible. Poder en Cristo. Ese es un error terrible. Hay gente que anda en adulterio, en fornicación y así lo bautizan. Ese es un error terrible. Porque, por ejemplo, ¿cómo podemos bautizar a alguien que está en fornicación? Y que venga aquí a predicar y le diga, fornicar y arrepiéntete, si es el primero. Como por ejemplo, es que, hermano, usted debe anhelar el bautismo en agua. Señor, yo quiero servirte. ¿Qué me falta, pastor? Bautizarte en agua. Pastor, mañana bautíceme. ¿Podrá mañana? No, todavía, hijo, espérate un poquito. Pastor, ya ha pasado un mes. ¿Me va a bautizar? Un mesecito más. Pero pastor, mire, estoy en las oraciones, estoy en las actividades, estoy buscando a Dios ayuno. Pastor, usted no me ve, pero yo estoy ayunando solito. Bautíceme, pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Es que usted tiene que desearlo, hermano. Amén. Porque aquí no vamos a rogar, hermano, bautízate, hermanito.
Por favor, hermanito, no crecemos si no te bautizas. Poder en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Usted debe entender, hermano, que el bautismo en agua, participar del altar, es un privilegio grandísimo que nos da Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Es que no bautizamos, hermano, porque falta gente. Bautizamos, hermano, porque hay gente que realmente quiere servir a Dios. Usted fue sacado de las tinieblas para servir en la luz de Cristo. Y usted tiene que alumbrar como lumbrera. Es por eso que usted tiene que estar, hermano, deseoso de ser bautizado. Ay, pastor, ¿por qué? Nadie me pregunta, pastor, pero ¿por qué tan lejos el bautismo? Pastor, si yo estoy buscando al Señor y quiero ser bautizado cuanto antes. Yo quiero dar mi especial, yo quiero dirigir los cultos. También quiero cantar las alabanzas. Gloria al nombre del Señor. Pero algunos hermanos que hay que rogarles, hermanita, ¿vendrás a la iglesia hoy día? Ay, pastor, no sé, porque todavía tengo que darle agua a mis puyes. Y no sé si querrán tomar, tengo que darle el biberón. Bendito sea el Señor. Oh, hermano, pero velo cuando quieren participar. A mí no me dan parte, a mí nunca me llaman. Oh, hermano, es que tienes que ser obediente a la palabra. Tienes que ser obediente a la palabra del Señor. Tienes que aprender a buscar a Dios. Tienes que aprender a buscar al Señor. Aleluya. Porque, hermano, no es que queremos nosotros que usted venga a la iglesia todos los días a verlo acá para estar. No, hermano, es que usted tiene que buscar a Dios. Porque el día que usted se bautice, usted tiene que pararse acá. O tiene que pararse acá, sea para predicar, dar un especial. Y usted tiene que estar en la presencia de Dios, hermano. ¿Y cuántos están deseosos de ser bautizados ya? Amén. ¿Cuántos están deseosos de ser bautizados? Amén. Gloria al Señor. Porque hay muchos aquí que todavía no participan del altar, pero hay algunos que están despreocupados. Hermano, anímese. Inyectes, hermano, esa bendición del Señor. Yo quiero, Señor, yo quiero servirte, Padre. Me he descuidado, tal vez no he tenido el entendimiento, Señor. Pero aquí estoy, yo quiero servirte ahora, papá. ¿Qué me falta, pastor? Si quieres que ore más, voy a orar más. Si quieres que ayune, voy a ayudar más. Si quieres que esté en todos los cultos, voy a estar en todos los cultos. Pero tengo que buscar a Dios. Yo quiero servirte, Señor. Es que usted tiene que desearlo, hermano. Usted tiene que anhelarlo. Nosotros vemos, hermano, que usted quiere bautizarse, pero usted no cumple los requisitos, hermano. Tendrá que esperarse hasta el otro año. Bendito sea el Señor. Pero usted dirá, pero pastor, ¿cómo allá reciben a cualquiera y ya están participando y cantan? Es por eso que hay tremendos problemas, hermano. Es por eso que hay terribles problemas cuando hay pecado dentro de la iglesia, dentro del altar. Como el hermanito o la hermanita ya es bautizado, es miembro en plena comunión. Hasta vienen en minifalda y no pueden decirle nada porque es miembro. Bendito sea el Señor. Y esos son los problemas que ocurren, hermano, dentro de la iglesia. La hermanita anda chismeando por aquí y por allá y le dan parte en el altar. ¿Por qué? Porque es bautizada. Porque tiene también, hermano, ese deseo y tiene ese derecho de servir, lo del Señor. Pero usted tiene que anhelarlo, tiene que desearlo, hermano. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Oh, hermano, porque yo me siento contento cuando veo una hermanita, otro hermanito que participa, gloria al Señor. Pero mire cuánto talento hay acá, hermano. Mire cuántos dones del Señor hay aquí que tienen que ser explotados. Pero hay algunos que todavía están bajo el asiento. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Usted no es llamado, hermano, hermana, para calentar asiento. Usted es llamado, llamada para servir a Dios. Usted es llamado, hermano, gloria al Señor, para simplemente estar sentado o sentada. Usted y yo hemos sido llamados para servir al Señor, para servir a Dios. Y usted tiene, hermano, que anhelar servir al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Entonces, ¿cuándo nosotros somos salvos? ¿Cuando nos bautizamos o cuando nos arrepentimos? Qué inteligentes son ustedes, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. El día en que usted aceptó a Cristo en su corazón, oh hermano lindo, usted recibió vestiduras blancas. Su nombre escrito, hermano, con líneas de oro. En ese registro del cielo ahí, hermano, con letras grandes. Maravilloso Dios. Testimonio de los ángeles, Dios mismo ahí, hermano, poniendo ese sello. Es mi hijo, es mi hija. Bendito sea el Señor. Ya no le pertenece al diablo mentiroso. Ahora es mía completamente. Ahora es mío completamente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cómo usted no se va a gozar? ¿Y cómo usted no se va a alegrar? ¿Cómo usted no va a querer servirle al Señor, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Cielo más grande, cielo más lindo, cielo más bello. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Cuántos alaban al Cristo Jesús? Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Romanos capítulo 5, verso 1. El bautismo en agua, hermano, no es para el perdón de los pecados. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Gloria al Señor. Ahí está. Vemos, hermanos, que el bautismo en agua no perdona los pecados. Como decíamos anteriormente, hermanos, lo que nos perdona los pecados es el precio justo, gloria al Señor, y más que justo, de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él no tenía que ir en la cruz, hermano, por nosotros. Él no tenía que ir, hermano, y padecer como padeció por nosotros. Porque nosotros teníamos que estar ahí en vez de Él. Pero así, hermano, hubiesen muerto decenas y decenas de seres humanos, ninguno podía pagar el precio que pagó Cristo. Porque se derramó sangre real. Se derramó sangre divina. Se derramó sangre del Altísimo. Para que usted y yo, hermano, tengamos ese privilegio. Y ni aún así anda usted jugando a medias. Ay, ni aún así usted anda, hermano, como tibio, como tibia. Que un pie para el mundo y un pie para Cristo. Consagres, hermano. Y los que no están bautizados, los que no todavía participan, están a tiempo de ordenarse, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Pero el bautismo en agua no te perdona los pecados. El bautismo en agua, hermano, es un testimonio. Eso lo vamos a ver más adelante. Bendito sea el Señor. Pero no te perdona los pecados. El compromiso ya lo tienes desde que te arrepientes. Vamos a ver lo tercero. Gloria al Señor. Primera de Juan. San Juan capítulo 1, verso 12. El bautismo en agua no te hace hijo de Dios. San Juan 1, 12. Gloria al Señor. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, verso 12. Gloria al Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. Gloria al Señor. Y también a los que lo reciben en su corazón y son obedientes a su palabra. Ellos son hijos de Dios. Gloria al Señor. Pero no somos hijos de Dios porque nos bautizamos. Somos hijos de Dios porque aceptamos, hermano, el sacrificio de Cristo. Porque aceptamos ese pago que Él hizo por nosotros. Por eso somos hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque usted no se bautiza para ser salvo. Usted se bautiza porque ya es salvo. Amén o no amén. Usted dirá, pero ay, pastor, todavía la hermanita viene con pantalón. Pero el hermanito todavía viene así, viene con sus zapatillitas. Amén, gloria al Señor, vamos en el camino de la santificación. Pero la Biblia dice que ya nosotros somos salvos allá arriba. Y lo otro, hermano, lo hace Dios a través de la palabra, a través del Espíritu Santo que nos redarguye. Porque hay mujeres, hermano, que Dios mismo obra. Gloria al Señor. Y cuando se pone mal el testimonio de hermanita, digo, hermano, cuando yo me puse la última vez, yo me acuerdo cuando me puse la última vez un sneaker. Y justo me estaba cambiando para ir a la iglesia. Y cuando yo me puse, me miré al espejo completa, me dijo, y yo me sentí mal por dentro. Yo tenía como 4 o 5 meses en el evangelio. Me sentí mal y dijo, esto no le agrada a Dios. Se sacó, hermano, y se buscó una faldita y vino a la iglesia con una faldita. Bendito sea el Señor. Porque digo, porque sé que esto agrada a Dios. Es que esa es la obra de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. La palabra es predicada, la palabra es dada. Pero ahí está la obediencia también del creyente. Gloria al nombre del Señor. Pero mire, hermano, el bautismo en agua no te hace hijo de Dios. El bautismo en agua confirma tu salvación. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos son bautizados de los que están aquí? Bautizados en agua, levante su mano. Gloria a Dios.
También ahí está. También ahí está. Gloria al Señor. Y eso es lindo, ¿cierto, hermano? Aleluya. Pero ¿por qué es necesario explicar esto? Porque hay algunos que no quieren bautizarse porque tienen un pensamiento equivocado, un pensamiento errado de lo que es el bautismo. Como le decía, por ejemplo, y decía, y no me bautizo porque no quiero tener mucho compromiso con Dios. Eso es un engaño. Ahí está el problema cuando no se les explica, cuando no se les dice, hermano, lo que significa el bautismo. Otro más, gloria al Señor. El bautismo en agua no nos da la salvación. San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es que el que murió por nosotros, hermano, es Cristo. No es el bautismo en agua. Y no voy a pensar tampoco que estamos desmereciendo el bautismo. Al contrario, estamos confirmando lo que es el bautismo en agua. También el bautismo en agua no nos hace herederos de la gloria. Porque todo eso, hermano, lo hace Cristo por nosotros. Por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1, verso 4. Gloria a Dios. 1 de Pedro capítulo 1, verso 4 y verso 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, no mediante el bautismo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire aquí, hermano, que ya Dios tiene reservado, pero todo esto viene con el arrepentimiento. Esto viene, hermano, con la conversión de nuestro corazón a Dios, no a través del bautismo. Una vez más tengo que decir, el bautismo es la confirmación de nuestra fe. El bautismo es el segundo paso, hermano, que debemos dar. Gloria al Señor. No nos bautizamos para ser salvos. Nos bautizamos porque ya somos salvos. Nos bautizamos porque somos obedientes al mandamiento del Señor. ¿Qué nos toca hacer? Ordenarnos. ¿Qué nos toca hacer? Consagrarnos. ¿Qué nos toca hacer? Buscar a Dios. ¿Qué nos toca hacer? Anhelar, hermano, el bautismo en agua de los que no son. Y los que son bautizados, anhelar participar del altar para servir a Dios y ser miembros de la iglesia local. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Porque yo no quiero decir que usted es salvo, sino, gloria al Señor, es miembro de la iglesia, usted es salvo. Pero usted tiene que aprender a identificarse. Por ejemplo, le pregunta a un hermanito y le dice, hermanita, ¿y usted de qué iglesia es? Yo no congrego en ninguna iglesia. ¿Cómo se llama su pastor entonces? Mi pastor es Jehová y nada me faltará. ¿No? Hay gente que, hermano, dice, no, yo no necesito iglesia, yo no necesito nada. Hay mucha gente, hermano, que ora por enfermos. Gloria al Señor. Y luego los demonios se le meten al cuerpo y uno dice, pero ¿por qué no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Si estoy orando, estoy ayunando, el que está en desorden. El que le gusta y le agrada el desorden, hermano, es el diablo, es Satanás. Poder y la sangre de Cristo. Porque lo de Dios, hermano, es orden. Y usted tiene que tener una iglesia que le pueda dar una cobertura espiritual. Usted tiene que tener un pastor que le pueda dar una cobertura espiritual. Por eso la palabra del Señor dice, hermano, que obedezcamos los pastores como quienes hay, hermano, tienen que dar cuenta por vosotros en aquel día. Pero si usted no tiene un pastor, ¿quién va a dar cuenta por usted? No sé si me están entendiendo. Es que es necesario esto, hermano. Es importante. De otra manera el Señor no lo hubiese establecido. ¿Se da cuenta? Gloria al nombre del Señor. ¿Me puedes decir ahora, por favor, que no tengo? Bendito Dios. Aleluya. Ahora sí le doy permiso que prenda el celular. Buena hora, gloria a Dios. Porque Dios llama, hermanos, pero no por celular, así que apáguelo cada vez que viene al culto. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo. Hasta aquí vamos a quedar, hermano, con respecto a lo que es y no es el bautismo en agua. Gloria al Señor. Y vamos a aceptar unas 3 preguntas, si tienen tal vez hasta aquí alguna pregunta. A ver, gloria al Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto al bautismo en agua? Porque a veces hay pensamientos, hermano, que lo tenemos ahí y decimos, ay, no quiero esto, no quiero lo otro, porque aún no soy bautizado. ¿Alguna pregunta tal vez? Si no, oraremos al Señor, no, al pastor. Los que vienen de otras iglesias para
hacerse miembro de la iglesia local, tienen que ser bautizados de nuevo. No. Los que ya son bautizados no tienen por qué volver a bautizarse. No tienen por qué. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Lo que tienen que hacer, hermano, es batallar, es desear, gloria al Señor, ser parte de la iglesia donde ahora congrega. Y si usted es un miembro en plena comunión de otra ciudad o de otra iglesia que quiere congregar en alguna iglesia, usted tiene que tener una carta de recomendación y decir: pastor, aquí está mi carta de recomendación, vengo de tal iglesia. Ah, muy bien, qué bueno, tiene su firma el pastor y todo aquello. Vamos a corroborar. Pastor Francisco, acá hay un varón que dice que viene de su iglesia. Sí, hermano, recíbalo. Es un buen varón. Amén, hermano. Usted de aquí y usted puede servir al Señor también. Le podemos dar el altar para que predique. Pero, gloria al Señor, si usted viene de otra iglesia y no tiene carta de recomendación, entonces tiene que pasar un proceso de observación. Aleluya. Gloria al Señor. Porque luego, hermano, no hay problema. Que ven y dicen: ay, yo vengo de esta iglesia, yo soy un siervo de Dios, y al final terminan dividiendo la iglesia. Mitad para allá y mitad para acá. Y entonces hay que tener un cuidado con eso, hermano. Gloria al Señor, porque hay que ver también la madurez de cada creyente, sea varón o sea mujer. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero el bautismo es una sola vez, hermano. Una sola vez. No hay dos bautismos. Si usted fue bautizado en una iglesia, ya usted está bautizado. Usted lo que necesita es ser reconocido como miembro en plena comunión de la iglesia local. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar el que viene, el que está asistiendo con nosotros? Un mínimo aproximado de 6 meses. Mínimo. Pero tenemos que ver también su crecimiento espiritual. Tenemos que ver también su desarrollo. Como le digo, ¿cómo es que vamos a bautizar a alguien, hermano, que no está en los ayunos? ¿Cómo vamos a bautizar a alguien, hermano, que no está en las oraciones? Que de los 6 días de culto, hermano, viene 2. No se puede bautizar. Porque tiene que ser un hombre o una mujer que esté, hermano, buscando constantemente la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. Eso entonces depende muchas veces del creyente. Si el creyente viene, hermano, y es de repente no, que le gusta andar por aquí, le gusta andar por allá, hermano, se lo vamos a todavía ir. Tiene que saber centrarse. Tiene que saber, hermano, gloria al Señor, dónde se encuentra. Porque hay algunos que les gusta, hermano, estar en una iglesia, luego en otra iglesia, luego en otra iglesia, y al final terminan hasta en los mormones y en los testigos de Jehová. Amén, Cristo. Una persona que es un miembro que ya se bautizó en una doctrina diferente, ¿puede bautizarse por segunda vez? Ahora, claro que sí. Ahí sí. Porque no está en la plena certidumbre del conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que cuando yo me bauticé, hermano, en la iglesia católica, a mí nadie me dijo: ¿por qué te bautizas? No me dijo nada. Fueron, hermano, me llevaron, me echaron un poco de agua, me peinaron y empezó la pachanga. Porque ese es el pretexto, hermano. Voy a bautizar a mi tal, a mi sobrino, a mi hijo. ¿Para qué, hermano? Para la borrachera, para el baile. Eso no es el bautismo. El bautismo es algo santo, es algo sagrado, es una consagración delante del Señor. Pero si usted viene de una doctrina, hermano, es raro. Si usted viene de una secta, es más claro. Entonces el bautismo no sirve, hermano. Porque el bautismo se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algunos que bautizan en el nombre del Padre y en el nombre de mi organización te bautizan. Es mentira. Otros que dicen te bautizo en el nombre de Jesús. Es cerrado. La palabra dice: hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la autoridad. Amén. Gloria a Dios. Luego vamos a hablar también de eso. Pero ya que tocaron ese punto, también podemos aclarar. Y algunos que cogen el libro de Hechos para decir, el apóstol Pedro cuando dijo: no, bautícense cada uno en el nombre de Jesús. Es que está hablando ahí de la autoridad de Cristo. Bendito sea el Señor. Porque si usted ve el contexto anterior, el apóstol Pedro está hablando de Jesucristo, que asesinaron, que mataron al Hijo de Dios. Ahora tienen que reconocer quién es Jesucristo, pero bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo la autoridad de Cristo Jesús, su sacrificio. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguna otra pregunta? Y aquí cerramos. Espera para la otra semana. A mi hermanita Kimberly. Ahí cerramos. Las personas que han sido bautizadas en adulterio, fornicación o algún tipo de pecado, ¿tienen que ser otra vez bautizadas o no se
Es que ese bautismo está en pecado, ese bautismo no sirve, hermano. Ese bautismo no sirve. Si usted fue bautizado en pecado, hermano, que en convivencia, ese bautismo no sirve. Porque tampoco le dijeron la verdad. Tampoco le dijeron lo que tenían que decirle. Gloria al Señor. Que cómo es que vamos a servir, hermano, y estando en pecado aún. Tenemos que estar consagrados al Señor. Mi hermano Eugenio iba a hacer una pregunta. A ver, aquí cerramos, hermano. Una pregunta más. Guárdense por otra semana. Pastor, yo le quiero hacer una pregunta. ¿No? A ver, hermanito. Pastor, yo he sido miembro acá cuando he estado acá en la iglesia. Amén. Usted ha visto cómo está la iglesia acá. Sí. Entonces, bueno, cerraron, por el fin que se fue de acá. Entonces, yo tuve que, para no dejarme vencer del enemigo, pensé ir a una iglesia, estar ahí. Como ya he visto acá de nuevamente, yo he venido. ¿Cómo usted le toma esto? Ahora, ¿usted es bautizado en agua? En agua, sí. Ya está bautizado, hermano, amén. Si usted es bautizado, ¿ya para qué lo vamos a bautizar? No, yo le pregunto. Sé de qué iglesia viene, no hay ningún problema. No hay ningún problema, es una iglesia cristiana evangélica, no hay ningún problema. Y supongo que ahí le han dado la verdadera, la enseñanza adecuada para que pueda bautizarse. Conocemos qué iglesia es, gloria al Señor. Pero si viene de una secta es otra cosa, hermano. Es otra cosa. Pero lo que hay que hacer ahora, hermano, es que tiene que consagrarse. Porque un día vamos a hacerle a usted dirigir la oración, hermano. A ver, mi hermano, dirija la oración. Aquí oramos media hora, por lo menos mínimo, la dirección. Pastor, van 2 minutos, pastor, ya no tengo palabras, dirija usted. Entonces, para eso tiene que ser un hombre o una mujer que se esté consagrando, que esté clamando, que esté pidiendo a Dios. Aquí en las tardes hay oraciones, hermano. Pocos son los que vienen. Quedan de 4 a 5 en la oración. Vengan, oren aquí. Si usted quiere ayunar solo, pastor, présteme la llave. Acá está la llave. Y si no hay llave, vaya a la hermanita María, que está hermanita María, toque la puerta, abre la iglesia, hermano, ya. Y venga a ayunar, venga a orar a la hora que usted guste. Si quiere venir a las 3 de la mañana, venga a las 3 de la mañana a orar. Si quiere, hermano, a las 3 de la tarde, venga a las 3 de la tarde, pero venga a orar. Es que, hermano, usted puede ser parte de la iglesia, usted es parte de la iglesia universal, pero es necesario el bautismo. Y para que usted participe de la iglesia local, sea miembro de una iglesia, usted tiene que también ser gente que sirva a Dios. Gente que se consagre al Señor. Bendito sea Dios. Y no se descuide, hermano. Amén. Aquí vamos a cerrar esta primera parte. Hermano, de aquí vamos a tener todavía unas cuantas semanas de enseñanza. Traiga sus preguntas. Pero de acuerdo al tema. De acuerdo al tema. No vamos a estar hablando del bautismo. Me voy a preguntar, pastor, ¿qué fruto es el que comió Eva? No me voy a preguntar eso. Sino de acuerdo al tema, de acuerdo a la enseñanza. Amén, hermano. Muy bien. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Si hay alguno que todavía no se ha arrepentido, si hay alguno que todavía está peleado con Dios, si hay alguno que todavía no se ha reconciliado, está a tiempo, hoy es un buen momento. ¡Aleluya! Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, papito lindo, por tu amor incomparable, por tu misericordia. Gracias por tu bondad infinita.